Un gusto de saludarles, queridos amigos, un gusto de estar nuevamente con ustedes en las reflexiones que hacemos todos los días. Hoy día vamos a hablar de moral de esclavos. Los invito a que se preparen, es un muy buen tema, siguiendo el tema que hicimos ayer. Friedrich Nietzsche, filósofo alemán, que mucha gente no tiene idea que era hijo de un pastor luterano y que además estudió teología, que acuñó la frase moral de esclavos, que aparece mencionada en su libro Genealogía de la Moral. También lo menciona en su libro Humano, demasiado humano, y en su libro Más allá del bien y del mal. Eh, Tuve alguna vez una asignatura estilo simposio donde leímos toda la obra de Nietzsche. ¿De qué hablaba Nietzsche cuando hablaba de moral de esclavos? De algo que tiene mucha razón, solo que nos cuesta mucho entenderlo nosotros. Eh, Nietzsche se refería a, no todo lo que él decía es cierto, hay muchas cosas que son parte de su particularidad para observar el mundo. Pero él se refería a la moral de esclavos, a una moral que era más o menos automática, donde la gente simplemente realizaba acciones sin entender por qué las hacía, llevados solo por la tradición, y lo llamaba moral de esclavos porque perdían por esa tradición su capacidad de análisis, su capacidad de reflexión y su libertad. De allí el dicho un tanto despectivo. No deja de ser interesante el concepto. Varios me escribieron por el tema de ayer diciendo que no habrían entendido la diferencia entre ética y moral. Voy a repetirlo nuevamente, pero dando otro tipo de ejemplos para que se pueda entender bien. Y además, algunas personas repitieron un concepto que es ultra conocido de mucha gente, que dice que la única moral o la única ética aceptable está en la Biblia, y eso también lo vamos a discutir. Partamos por lo primero. Ética y moral son dos conceptos totalmente diferentes. Lamentablemente hablamos como si fueran igual. De hecho, hay algunos teóricos de la moral que suelen hablar de moral cuando en realidad están hablando de ética. Y hay algunos que hablan de ética cuando en realidad están hablando de moral. ¿De qué se trata? La moral tiene que ver con costumbres, con tradiciones, con estereotipos, con ideas consuetudinarias que se van transmitiendo de una generación a otra y no necesariamente tienen base ética. Y voy a explicarlo con un incidente que ocurrió más o menos cuando yo tendría 19, 20 años en una iglesia de Santiago de Chile. No voy a decir cuál porque no quiero estigmatizar a nadie. Y estábamos justo un grupo de jóvenes en esa iglesia cuando nos enteramos de una historia muy interesante. En la iglesia, esa iglesia había iniciado una actividad de evangelización en la cárcel. Pero ocurrió que uno de los hombres que fue evangelizado en la cárcel salió de la cárcel y luego fue a decirle a la iglesia, bueno, yo recibí la evangelización, pero quiero que me ayuden porque nadie me contrata porque estuve en la cárcel por ladrón. Pero ya no soy ladrón, fui ladrón, pero no me creen y quiero que me ayuden. La iglesia consideró que era pertinente y justo necesitaban un guardatemplo que además limpiara el templo. Así que la iglesia lo contrató a él como guardatemplo y limpiador del templo. Además, la iglesia tenía un departamento pequeño donde podía vivir perfectamente una familia que estaba ubicada en el mismo lugar donde estaba el templo, así que le cedieron el departamento para que él viviera allí y muchos hermanos pensaron, es bueno que en la semana, cuando no se está ocupando las instalaciones, viva alguien acá porque de alguna manera va a servir para protección del recinto. Todo iba bien,
Pero más o menos que a los 6 meses entraron a robar al templo. Y alguien robó todos los aparatos electrónicos de la iglesia, los amplificadores, los micrófonos, etcétera. Se los llevaron. La primera reacción de los ancianos y de algunos que se enteraron fue culpar al ex ladrón. Y fue el pastor y otro anciano a encararlo. Uno le dijo directamente: ¿qué hiciste con las cosas? Nosotros confiamos en ti y tú no has fallado. Y él le dice: ustedes me están acusando sin ninguna prueba, yo no he robado. Pero denme hasta el mediodía, era la mañana temprano, denme hasta el mediodía y yo voy a descubrir quién fue. Y el pastor le dijo: vale, pero los hermanos se quedaron discutiendo y diciendo: ve, si él es un ladrón, ¿cómo le va a dar una oportunidad? Tendremos que llamar a la policía. Bueno, cuento corto, el hombre se fue y más o menos a las 2 horas, mucho antes de lo que él había pensado, apareció en un taxi con todo lo que se habían robado. Y un anciano dijo: ve, esa es la confirmación de que él era el ladrón y el que había robado todo. Y el ladrón le dijo: permítanme explicarles. El ex ladrón, perdón. Permítanme explicarles. Un colega, y siempre me río cuando él usaba esa palabra, un colega entró a robar sin saber que yo vivía acá. Porque entre ladrones no le robamos a ladrones. Así que si el colega hubiera sabido que yo vivía acá, él nunca entra. Ahora ya nadie va a robar nada porque los colegas saben que yo vivo acá. Y el pastor le dice: ¿y dónde fue a buscar las cosas? Bueno, es que nosotros sabemos quiénes compran lo que nosotros robamos, así que se lo llevé, yo fui, les expliqué, y como somos colegas, me entendieron y me devolvieron todo. Yo siempre me reí del incidente, pero más tarde empecé a pensar en las implicaciones éticas morales de lo que había ocurrido. Lo que el hombre expresaba es que entre ladrones hay una moral de ladrones. El ladrón no le roba a otro ladrón, pero sigue siendo robo. Le robo a otro, pero al colega no le robo. Eso es moral. Eso está basado en un proceso consuetudinario, en un proceso de construcción histórica de la moral. Pero eso no es ético, es estrictamente moral. Y así como eso hay muchas cosas. Recuerdo en Perú un cerro donde se hace adoración a la Pachamama y una vez al año se junta la gente a pelear y se juntan ambulancias y gente de salud y familiares en las partes de abajo del cerro, y los hombres, fundamentalmente varones, suben al cerro y mientras están en ese cerro, en ese día, tienen derecho a pelear y a golpearse incluso hasta la muerte. Y no pasa absolutamente nada, porque ese día está permitido. ¿Qué es eso? ¿Moral o ético? No, eso es moral. Es absolutamente moral. No tiene nada que ver con ética. Es una cuestión de costumbre. Otro ejemplo, y con esto termino. Un pastor fue enviado a África, a un lugar específico, que tampoco lo voy a mencionar para no ocasionar algún tipo de burla a esa gente. Y estaba en su casa, en su propia casa, en el baño duchándose. Y de pronto salió con la toalla puesta en dirección a su dormitorio y siente voces en la sala. Y le llama la atención porque su esposa y su hija no estaban. Así que se dirigió tal como estaba la sala y se encuentra con la sorpresa de que hay 3 hermanos sentados y le dicen: lo estábamos esperando, como escuchamos la ducha, sabíamos que estaba duchándose. Y él dice: espérenme, desconcertado, fue, se cambió ropa y volvió. Y les dice: pero esta es mi casa. Y los hombres lo quedan mirando extraños sin entender lo que está diciendo. ¿Por qué entraron? Porque es tu casa. Sí, es mi casa. ¿Y cuál es el problema? Y cuando él le contó a otras personas que ya eran misioneros ahí,
se largan a raíz y le dicen, mira, en la cultura de algunas tribus de este lugar existe la idea de que no hay propiedad. Por lo tanto, todo es de todos. No te sorprendas que entren a tu casa porque ellos consideran que también son propietarios. Así que si no quieres que entren a tu casa, ponle llave a la puerta. Y además le dice, ten cuidado con tener cosas y objetos a la vista, porque lo más probable es que lo tome y se lo meta al bolsillo sin decir nada y sin tener ningún tipo de rechazo, y se lo va a llevar, porque considera que todo es de todos. ¿Qué es lo que es eso? Eso es moral, eso no es ético, porque no se están respetando los espacios privados. Es moral. Y podríamos seguir en eternum hablando de costumbres, de hábitos consuetudinarios que son morales pero no son éticos. La ética tiene que ver con el ethos, tiene que ver con algo que es válido en todo tiempo, en todo lugar y para todas las personas. Es decir, tiene que ver con principios universales y valores universales. La próxima vez voy a hablar del siguiente tema que ha surgido con estos temas que he estado presentando sobre ética y que seguramente hoy día van a surgir más. Quiero proponerles la lectura de este libro, ya lo tengo viejito. Es de un filósofo francés, ya muerto hace muchos años, Ignace Lev, que una editorial argentina tuvo a bien traducirlo. Y este libro, que tiene un título que se llama La existencia auténtica, pareciera que es de filosofía, pero es un libro de ética. Y es un libro realmente interesante. Además que Ignace Lev escribe muy bien. Tengo 3 libros de él y los disfruté cuando los tengo hace años. Debo tenerlo hace unos 20 años estos libros. Este libro es del año 77. Este no me acuerdo dónde lo conseguí. Probablemente lo conseguí en alguna librería de libros usados. Ustedes saben que yo me encantan los libros usados y escarbar en librerías de libros usados. Lo tengo totalmente subrayado. Lev dice que son las personas que viven la ética correctamente, son quienes viven una existencia auténtica. Un poco reaccionando a los dichos de Nietzsche. Las personas que viven vidas inauténticas generalmente están esclavizados a hábitos, costumbres, morales, porque hoy día no se habla de moral, se habla de morales, de diferentes morales, dependiendo del lugar, de la costumbre, de los hábitos de la gente, etcétera. Morales. ¿Quién vive una existencia auténtica? La persona que vive en función de principios éticos universales. Es la lógica de Lev. Habla un montón de otras cosas, porque también es un libro con muchos conceptos antropológicos muy interesante. Lev está dentro de lo que se consideran los existencialistas cristianos, con una concepción muy interesante sobre la realidad. Te los recomiendo. La existencia auténtica. Este libro sí o sí hay que encontrarlo en una librería de libros usados porque ya no se edita hace muchos años. Que tengan un muy buen día. Les ha hablado Miguel Ángel Núñez.